Hola jóvenes, sean bienvenidos a un resumen de Escuela Sabática. Muy bien, ahora tenemos un título muy interesante, ¿no? Vamos a leer el título y después hacemos la oración. ¿La haces vos o la hago yo? Ya, con mucho gusto yo la hago. Bien, muy bien. El título es La preparación de los discípulos. Le vamos a mandar un saludo también a las personas que nos están viendo desde su casa, a los jóvenes o a los adultos. Y sean bienvenidos también las personas nuevas que nos están visitando, pues les invitamos que compartan y también que comenten si les interesa algún tema o alguna cosita y si alguna preguntita que tengan. Nosotros lo vamos a contestar en el siguiente capítulo. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana y a mi vecino. Muy bien. Saludos, vecinos. Sí, muy bien. Entonces vamos a hacer la oración, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día. Y también pedimos tu iluminación, tu Espíritu Santo, Señor, para poder estudiar la escuela sabática y dar este repaso a nuestros amigos que nos ven. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Aquí, como había dicho también en el anterior resumen de escuela sabática, de la anterior lección, ya esta parte es cuando Jesús ya está terminando su ministerio, ¿no? En los anteriores relatos hemos escuchado todos los milagros de Jesús, que sanó un ciego, también a un hombre paralítico, a la mujer que tuvo la charla con la mujer que había tenido un montón de maridos. Sí, la samaritana, ¿no? Sí, la samaritana. Ya, entonces ahora ya es como que las lecciones que les está dando a sus discípulos, como que estas experiencias, los está como que... ¿Qué palabra puedo utilizar? Sería como un examen final. Pongámosle que era el examen final de todas las lecciones que estaban. Una preparación. Exacto. Puede ser. Ya que en este momento estaban reunidos para una ocasión muy especial que pues vamos a ir desarrollando más adelante. ¿Sí? En ese momento pues se habla de que ya todas las personas que estaban siguiendo a Jesús estaban comprometidas con él. Y Jesús ya que le quería dar ese examen final con una lección maravillosa de humildad. ¿Cuál era esa lección? Esa lección tan bonita, tan linda que relata aquí el folleto es el lavamiento de los pies. Un momento muy bonito y muy íntimo que Dios tuvo con sus discípulos, ¿no? Que les dio una lección muy bonita de humildad y creo que fue un cierre muy interesante y que los discípulos entendieron muchas cosas en ese momento, ¿no? En esa escena del lavamiento de los pies. Tal vez cosas que durante todo el tiempo con Jesús no habían entendido. Claro. Y es importante saber de que los discípulos habían pasado mucho tiempo con Jesús, pero aún así ellos estaban esperando, como lo habíamos hablado en las lecciones anteriores, ellos estaban esperando a un rey que los liberara en ese momento, en ese tiempo. Terrenal. Así es, un reino terrenal. Y esta lección iba a hacer que los discípulos hicieran un clic y pudieran entender de que el reino que Jesús les traía era un reino celestial y no un reino terrenal, podemos decirlo, ¿verdad? Claro, aquí también hay una parte muy importante que es como la parte que habla en la lección del día lunes, que es la parte de Judas, ¿no? Cuando Judas traiciona a Jesús. Una parte muy triste, una parte muy interesante y una parte también muy impresionante, creo yo. Así es, ¿no? Helen. Porque yo digo, imagínate que, por ejemplo, vos estuviste conviviendo un montón de tiempo con una persona que consideraste tu amigo y luego en una cena y en una reunión te das cuenta que es un traidor y que está acusando a tu maestro, una persona que vos creíste haber conocido todo el tiempo. Y no solamente fue poco tiempo, sino que fueron 3 años. 3 años porque desde que Jesús comenzó su ministerio, él comenzó pues a llamar a jóvenes para que lo siguieran. Llamó a los 12 jóvenes, entre ellos estaba Judas. La historia de Judas es muy interesante también, pues en otra ocasión pues la vamos a ver bien. Pero llamó a estos 12 jóvenes y Judas estaba allí. Podemos decir que Judas era muy inteligente. De verdad, no, muchas personas pues creen que Judas era la persona pues traidora, tal vez se imaginaban a alguien así muy malo, relajoso, ¿no? Malo, así como sí, pero en realidad Judas muy escondido lo tenía. Sí, Judas fue una persona muy inteligente. ¿Cómo podemos saber de esto? Pues Jesús lo dejó a cargo de la tesorería del grupo. Él era el que pues manejaba el dinero.
Ajá, la Él tesorería de Jesús. Sí, él manejaba el dinero, él es el que, pues, repartía, pues, para, tú compras Para esto, tú vas la comida, los gastos, porque eran 12. Eran 12. Eran varios. Sí. Claro, muy bien. Entonces, en esta cena, los discípulos, la cena de Jesús, ¿no? La famosa cena de Jesús, estaban ubicados en una mesa que era como en forma de U. Sí, estaban los discípulos ahí y estaba Jesús. Al lado se dice que de un lado de Jesús estaba Juan y del otro lado de Jesús estaba Judas. Entonces llega un momento súper importante e interesante en el que Jesús dice como que uno de aquí me va a traicionar. Ay. Qué doloroso. Después de tanto tiempo haber estado con Jesús y haber tenido la oportunidad de todos los discípulos, como todos los discípulos, haber visto sus milagros, haber escuchado sus historias y haber estado presente en sus enseñanzas, después de eso traicionarlo, eso demuestra claramente que Judas estaba muy mal espiritualmente, ¿no? Sí. Y que estaba siendo instigado por el diablo, por Satanás, que es lo que dice también aquí en el folleto. Sí. Entonces, cuando Jesús dice, uno de aquí me va a traicionar, es como que Pedro lo mira a Juan, que estaba sentado al lado de Jesús, y le dice como que, pregúntale, ¿quién lo va a traicionar? ¿Quién es? Ajá, entonces Jesús se le acerca a Juan y le dice algo, pero que al final Juan no le dice a Pedro, sí. Pedro como que era un poquito chismoso, y al final no le dice a Pedro, entonces él le da el pan, Jesús parte el pan, se lo da a Judas, le da el beso, le da también como que un abrazo, un momento muy bonito. Y entonces todos se dan cuenta de que el que lo va a traicionar a Jesús es Judas. Sí, que... algo muy decepcionante, yo creo. Muy decepcionante. Los y aparte de que antes de que, bueno, supieran de que Judas era el que lo iba a traicionar, todos estaban como que a la expectativa de quién era, porque Jesús no dijo claramente, Judas me va a traicionar. Él dijo, uno de los que está aquí me va a traicionar. Entonces todos estaban como que, ¿quién va a ser? ¿Quién puede ser? Claro. Y entonces, pues, en verdad Judas, como tú decías, lo tenía muy, muy, muy bien escondida todas sus intenciones porque nadie sospechaba de él. Pero yo me imagino una escena muy, muy fuerte, una escena muy triste, muy decepcionante, claro. ¿No? Judas tuvo la misma oportunidad que tuvieron los otros discípulos para arrepentirse y para seguir el camino de Dios, ¿no? Como lo hicieron los otros 11, porque quedaron 11 al final. Claro, sí. Y pues la última vez que vieron a Judas fue cuando Jesús lo mandó para que hiciera con los guardias. Sí, que dice así, lo que vayas a hacer, hazlo ahora, le dice, ¿no? Ajá, sí. Y todos pensaban que Judas iba a traer pan o cualquier otra cosa, ¿no? Iba a traer el vino para la cena. Trae más vino, Judas. No fue así. No, ajá. Entonces... Fue algo muy, muy triste, ¿no? Entonces, cuando se enteraron, cuando ya todos estaban afuera y vieron a Judas con el grupo de los soldados y los líderes y los siervos de los líderes, pues ha de haber sido súper duro, una puñalada en la espalda, ¿no? Pero también podemos decir que Judas era una persona, era un mentiroso, era un poco hipócrita también, porque por ejemplo cuando la chica fue a lavarle los pies a Jesús, con el perfume que lo derramó y luego lo secó con su cabello, Judas ahí tuvo como que un pensamiento y dijo como que todo este dinero que está derrochando esta mujer lo podríamos haber utilizado para los pobres, pero en realidad él no creía eso, en realidad él no sentía eso, en realidad él quería quedarse con el dinero. Claro, él tenía ciertas intenciones bastante, pues, no buenas, ¿no? Intenciones que él amaba el dinero, él amaba el poder. Un dato curioso es que Judas, él escuchaba muy bien él escuchaba las palabras de Jesús, pero solamente escuchaba lo que él quería. Hablaba como cuando Jesús hablaba sobre el reino, hablaba sobre el poder de Dios. Él entendía de que algo iba a venir, algo muy grande. Y entonces él quería ser uno de los primeros. Entonces por eso es que también quería estar en todo. Por eso es que también hablaba decía, no, pues este dinero lo podemos usar para los pobres. Entonces, o sea, él pensaba siempre en lo material, ¿ya? Siempre en la publicidad, ¿no? Jesús tiene que darle este dinero a los pobres, hacer cosas. Nunca pensaba que Jesús veía el corazón y no lo material, la belleza. No entonces, la apariencia.
Bueno, entonces tenemos de vuelta el lavamiento de los pies, donde, como había dicho anteriormente, una escena muy bonita, donde Jesús demostró muchas cosas, como la humildad, ¿no? Cuando se inclinó, le lavó los pies a los discípulos, no solamente fue como que una limpieza exterior, yo creo que también fue como que algo más interior, algo más espiritual, algo más íntimo con los discípulos que tuvo. Si Dios, si Jesús estaba haciendo este acto de humildad, ¿cuánto más los discípulos no tendrían que hacer, no? Claro. ¿Cuánto más humildes los discípulos no tendrían que llegar a ser, verdad? Ese fue uno también de las lecciones, pues, ¿no? De Jesús. Claro, porque era un ejemplo de humildad y de servicio a las demás personas. Es que ¿no? los discípulos tenían a Jesús como el Señor, ¿no? Como el Maestro, ¿no? Imagínate estar sentado, pongámosle el rango más alto que tenemos, pues, en un país, ¿no? Que es el presidente. Pongámosle que nos estamos sentados comiendo con el presidente. Sí, imagínate, ¿no? Estamos sentados ahí, nos sirve, pues, los alimentos y tal. Y que nosotros lleguemos primero nosotros llegamos a su casa y que él venga y nos reciban bien, vea, les lava los pies, le da una toallita, O sea que... Sí, imagínate, qué raro, ¿no? O sea, el presidente haciendo esto por mí. Claro, es un buen ejemplo. Sí. Es un buen ejemplo. Entonces... es algo como que no se ve. Sí, es muy, muy extraño. Pero es lo que no entendían los discípulos todavía. Claro. De que, aunque Él les dijo, el que quiere ser mayor, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser el menor, tiene que servir. El líder es el que sirve a los demás. Eso es lo que ellos no entendían todavía. Y Jesús le dio un maravilloso ejemplo. Sí, luego él como que ordenó que se sirvieran los unos a los otros, ¿no? Aquí dice una parte muy bonita que es: Cristo nos transforma. Vamos más allá del mero conocimiento de lo que Él hizo por nosotros y empezamos a seguir sus instrucciones con alegría. Así es. Es un ejemplo muy bonito. Y tenemos que tener en cuenta de que estas acciones de humildad, porque son acciones de humildad, son no tanto para las personas, ¿no? Para las personas que estamos sirviendo, sino es para nosotros crecer espiritualmente, ¿ya? Para poder cambiar nuestro carácter. Porque si nosotros no hacemos estas acciones, pues podemos perder, pues, lo que sería nuestra humildad, ¿no? Claro. Pensamos que somos más que los demás, y no es así. Jesús en esta cena dio más detalles sobre cómo se desarrollarían los acontecimientos después de su crucifixión, después de su muerte. Los estaba como que preparando, ¿no? Para lo que iba a pasar después de que él ya no estuviera ahí con ellos, ¿no? Les iba a mandar el Espíritu Santo y todo eso. Pero iban a tener que sufrir la persecución, ¿no? Algo muy duro, algo súper duro. Tenían que estar fuertes espiritualmente para afrontar esas pruebas, ¿no? Así es. Ellos tal vez en ese momento no entendían que probablemente la mayoría de los que estaban sentados ahí en esa mesa iban a terminar muriendo. Una realidad muy... pero una realidad al fin y al cabo. Entonces Jesús los tenía que preparar bastante para esto, y en esa cena se habló. Fueron varios temas que se hablaron como sobre eso, ¿no? Claro. Y aquí algo importante es que cuando Jesús estaba conversando todo esto, ¿no?, con los discípulos, pues parece que este tema es de Judas, ¿no? Vamos a hablar mucho de Judas. Pero Judas estaba al lado izquierdo, claro, de Jesús en la cena. Estaba sentado al izquierdo y estaba Juan, el discípulo amado. Sí. Y esta pequeña escena nos muestra algo bastante curioso. ¿Por qué? Judas, el que traicionó a Jesús, y el discípulo amado estaban uno al lado del otro, de Jesús, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que Jesús aquí acepta a cualquier persona que está dispuesto a estar con él. Y que nosotros tenemos la decisión de seguir con él o alejarnos. Es bastante interesante esta escena, porque nosotros no podemos hacer excepción de personas.
no podemos decir, no, ella es Te sientes una al mala lado persona, mío, no. te sientes al lado mío. No puede estar al frente de la iglesia porque ella hizo tal cosa, no. Al fondo, en el Sí, último al puesto. fondo, ahí, al lado de la puerta para que se vaya primero. para que salga primero. Y no. Jesús lo invitó a Judas a estar al lado de él, junto también con el discípulo amado. Muy bien, el evangelio se centra en los discípulos que estaban sentados más cerca de Jesús, como tú dijiste. Judas, que estaba a su derecha, y también Juan, que estaba a la izquierda, ¿no? Que es lo que dice. Judas se apoya en el pecho de Cristo, y Jesús lo quería mucho. Esta frasecita, Jesús lo quería mucho. Así. A quien Jesús quería mucho. Qué triste. Es triste también. Es triste porque Jesús, seguramente estoy segura, que quería otro final para Judas y no el final que terminó teniendo, ¿no? Sí, así es. Algo muy triste, diferente a lo que le pasó a Pedro, porque Pedro se arrepintió. En cambio, Judas solamente sintió como que remordimiento. Sí, muy buen ejemplo el que das, porque Pedro no se salva. No se salva de estas acusaciones que le estamos dando a Judas. Y era uno de los más seguros de que iba a morir por Jesús. Él iba a morir por Jesús, según. Y podemos, y nos damos cuenta aquí que Pedro era el que podía matar a alguien por Jesús. Y cortó la oreja. Le cortó la oreja al siervo del sacerdote y del centurión. Y Pedro podía coger y rebanarle la cabeza a alguien por Jesús. Era demasiado así, explosivo, ¿no? Y aún así los negó 3 veces. Tan impulsivo que lo negó 3 veces. Los negó 3 veces. Y pues al final él se arrepintió, sí. Fue uno de los padres de la iglesia. Llamó a muchas personas a bautizarse. Pero aún así podemos ver que no era tan diferente de Judas. Claro. ¿Qué era lo que lo diferenciaba de Judas? El arrepentimiento genuino. Esa es la línea que los divide a los dos. La fina línea que los divide a los dos. ¿Qué pasó con Judas? Pues él no se arrepintió, él sintió culpa. Entonces esa culpa lo llevó pues a quitarse la vida, ¿no? Sí. Entonces no podemos juzgar a nadie, porque no sabemos la batalla que lleva cada uno. Acá también dice algo muy importante, es que Judas se había apartado completamente de la luz y había entrado en oscuridad más absoluta, en la oscuridad más absoluta. Jesús ofreció 3 actos de hospitalidad a Judas. Le lavó los pies, número 1. Segundo, le dio el pan para comer. Y tercero, le dio un lugar a su derecha, ¿no? Sí. Era como que un lugar importante, ¿no? Le estaba cuidando las espaldas a Jesús, Judas prácticamente. Y aquí también esto me lleva como que a razonar de que al fin y al cabo la salvación es completamente decisión personal. Ya para ese momento Dios ya era como que no podía hacer nada, ¿no? Ya no. Judas ya había tomado esa decisión y nombra aquí que en un momento estuvo inseguro, pero le dio vergüenza admitir que él era el traidor, que él era el que iba a entregar a Jesús. Sí. Y lo entregó por súper poquito dinero. También, otra cosa. O sea, el perfume de la chica que le lavó los pies a Jesús valía más, creo. Valía más que lo que, él cobró por miseria le dieron. Y... Mínimo, no mentira. Bueno. Sí. Entonces aquí luego pasamos al día número jueves, que tiene un pequeño título que es Instrucción a los discípulos, ¿no? Las primeras palabras de Jesús a solas con los 11 discípulos, una vez que se fue Judas, ya solamente quedaron 11 obviamente. Resume los temas principales que él quería enfatizar durante estos momentos finales antes de su muerte. Los estaba preparando, como dije anteriormente, del sufrimiento, de las persecuciones, de todas las pruebas que iban a tener que pasar. Sí. El sufrimiento que Cristo estaba a punto de soportar en la cruz, así como el poder desplegado por su resurrección, revelarían al mundo el carácter y el amor de Dios, y cómo Dios hasta el último momento siempre nos amó y siempre pensó por nosotros, e incluso iba a morir por Judas. Él estaba dispuesto a morir en la cruz por Judas, ¿no? Claro. Que era el que lo había traicionado. Exactamente. Claro,
Y tenemos que ver que Judas, a ver, Jesús no estaba luchando con Judas. Jesús estaba luchando contra Satanás. Y Juan Claro. lo menciona, ¿ya? Juan ve que no era Judas la persona que estaba atacando a Jesús, sino era Satanás a través de Judas. Que Satanás estaba aprovechando también de las intenciones que tenía, que tal vez para Judas eran correctas, porque Judas quería que Jesús sea exaltado por las personas también. Pero Satanás se aprovecha de esa ambición de poder que tenía Judas. Y también tenemos que recordar de que Satanás no atacó solamente a Judas, él atacó a Pedro también. Claro. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Claro, cuando Judas le dijo, Pedro Pedro le dijo que estaba dispuesto a morir en la cruz por él en su lugar. Que no iba a permitir Ajá. que le hicieran daño. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos peleando contra otros seres humanos. Nosotros no estamos peleando con esa persona que nos hace daño, porque es Satanás aprovechándose de esos sentimientos, de esas personas que simplemente tal vez quieren amor en sus vidas. Tal vez tienen otras intenciones. Nosotros estamos peleando contra huestes y potestades. Entonces, Jesús fue a la cruz, como tú dices, murió por Judas. Murió por cada uno de nosotros, también murió por Judas. Y Judas, pues, al no entender todo esto, él prefirió, pues, quitarse la vida y no aceptar ese arrepentimiento genuino. Eso es lo más triste, porque se perdió de una gran bendición, se perdió de algo maravilloso. Pero bueno. Eso también demuestra lo mucho que tenemos que estar preparados nosotros también para estas pruebas, ¿no? Como el enemigo puede utilizarnos en contra por no estar preparados bien espiritualmente. Así es, hay que estar muy preparados, darnos cuenta de las señales, que pues hacer una evaluación interna de nosotros para ver qué emociones, qué sentimientos, qué objetivos tenemos en nuestra vida, si esas cosas pueden dar cabida a malas cosas, ¿no? Entonces, es hacer, pues, como tú dices, claro, una evaluación de nosotros, tener cuidado, pues, de las cosas que hacemos. Exactamente. Muy bien, aquí también dice otra cosa, que es que el mandamiento de amarnos unos a los otros no era como que un mandamiento nuevo, ¿no? No era algo desconocido, era algo que todo el mundo sabía. Pero la humillación y la muerte de Cristo ilustraría una profundidad de amor desconocido hasta entonces. O sea, que los discípulos creo que no pensaron que Jesús los podía llegar a amar tanto, hasta el punto de morir en la cruz por ellos, ¿no? Así es. Creo que fue algo que les abrió como que los ojos, les hizo entender un montón de cosas que no habían entendido. Y aún así no lo entendieron hasta que Jesús se les presentó, otra vez resucitado. Ajá. Y eso fue muy... Tomás. Tomás. Increíble, o sea... Ay, Tomás. Por favor, después de haber visto todos los milagros de Jesús. Ay, Tomás. También, Tomás. Ajá. Y sí, los discípulos no entendieron nada de esto hasta que vieron a Jesús renovado, con vestiduras blancas. Nicodemo. Nicodemo, Ajá. Sí. Nicodemo es un personaje que para mí es bastante interesante porque él tenía mucha influencia. Claro. Mucha influencia. Una persona importante. Sí, una persona muy importante. Y fue podría yo decir que pudo haber sido uno de los discípulos, uno de los 12. Solamente que como que él prefirió no alejarse mucho de la vida política, porque sabemos que los líderes, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, tenían influencia política y él no quería alejarse mucho de eso. Pero aún así, pues él tenía esa conexión con Jesús también, compartía esas ideas y él entendía de que él no simplemente era un profeta enviado por Dios, sino que también él era el Hijo de Dios. Claro, entonces, muy bien, Jesús los estaba preparando a los discípulos
para todas estas pruebas que se iban a venir, y ellos como que de alguna forma pensaron que Jesús se refería a la segunda venida, ¿no? Entonces aquí dice algo muy importante, y es que Jesús no nos ofrece un lugar para morar con Él después. No se limita a hacerlo. ¿Sabes qué? Mañana, pasado mañana, prepárate porque voy a venir por ti. Él lo hace ahora, ¿no? Él te ofrece un lugar en el cielo, así como le ofreció un lugar en la mesa a Judas y a Juan. Es algo que te ofrece ahora, que te lo ofrece cada día, cada segundo, cada minuto del día, ¿no? Entonces, ¿por qué limitarnos a posponer ese regalo tan lindo, ¿no? Que es la salvación, podría decir yo. Ahí comenten si quieren el regalo que Jesús nos está dando. Y también, como nos dice, pues, ¿no? El sol sale para los buenos y para los malos. Exactamente. Y otra vez, en esta escena, Jesús nos demuestra que Jesús está para los buenos y para los malos. No hay esa distinción para el amor de Dios, ¿no? No hay nada más importante que corresponder a su amor y prepararnos para vivir con Él para siempre. Sí. Es una frase que dice el folleto, que es muy bonita. Y luego pasamos al último día, que es el día viernes, que el pequeño título es Asuntos del Corazón, ¿no? Antes de la Pascua, Judas se había encontrado por segunda vez con los sacerdotes y escribas, ¿no? Había cerrado el contrato de entregar a Jesús ya para matarlo, que era lo que querían estos dirigentes importantes, ¿no? Como sea, querían matar hasta a Lázaro también, porque era como que un milagro muy grande y muy sorprendente. Entonces, era evidencia, también, no podían dejar nada por ahí suelto, cabos sueltos, sí. No podían dejar cabos sueltos. Entonces Judas habla con estos dirigentes, los dirigentes concuerdan el pago, lo vendió, chicos, vendió a Jesús. Eran como 50 monedas de plata, ¿no? 50 monedas de plata eran. Entonces, nada, era ni la mitad de un salario de un año, creo. 50 monedas de plata. Bueno, entonces habla con los dirigentes, cierran el trato, él como si fuera inocente y como que si no tuviera nada que ver, va a las fiestas de la Pascua y se reúne con los discípulos. Solamente Jesús podía leer su mente, ¿no? Solamente Jesús sabía lo que Judas estaba planeando. Y aunque él podía como que de alguna forma cambiar eso, al fin y al cabo, la última palabra era como que la última acción la tenía Judas, ¿no? Claro, como nos dice aquí el título, Asuntos del Corazón. Creo que todo lo que estamos viendo aquí tenemos esa experiencia de que cuando se tratan cosas del corazón, pues es difícil, ¿no? Tanto para tomar decisiones, para saber a qué universidad quieres ir, qué quieres hacer con tu vida, si te vas a alejar de tu familia para estudiar en otro lado, ¿verdad? O sea, cuando se trata de las personas que amas, es complicado. Y cuando se trata también de las cosas que tú quieres, es complicado porque puedes vender hasta tu mejor amigo, ¿ya? Entonces, como te dices, la última palabra lo tenía Judas y Dios no puede hacer nada contra eso, porque Dios puede, sí, darte el querer y el hacer su voluntad. Él puede ayudarte a todas las mañanas arrodillarte y agradecer por un nuevo día. Él es el que te da la voluntad para poder coger la Biblia y leerla. Él te puede dar esas ganas también. No solamente también las cosas de Dios, ¿no? Orar, leer la Biblia, sino también para hacer otras cosas. Por ejemplo, el ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio. Él también te puede dar esas energías. Pero ya está en ti, ¿no? Escuchar la voz de Dios y como que levantarte y decir, pues hoy es el día. Hoy lo voy a hacer. Por eso es que nosotros tenemos la última palabra en lo que son en los asuntos del corazón. Entonces, como había tocado el tema anteriormente, que dice que el corazón de Judas, cuando Dios le dio el abrazo y como que dijo uno de quien iba a traicionar, el corazón de Judas como que se conmovió por completo, ¿no? Y tuvo el impulso de confesarse allí mismo, de confesar su pecado, pero no quiso porque no quería humillarse, no quería sentirse humillado, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también tomamos esa misma decisión? Esa tendencia humana de proteger nuestro ego. Y ¿Qué vamos a hacer? Es algo que Jesús no nos enseñó. Eso, lo que estaba haciendo Judas, era algo que Jesús no le había enseñado, ¿no? Él le enseñó a humillarse, ¿no?
Sí. Él se humilló en la cruz, Jesús se humilló en la cruz, ¿no? Y Judas no podía confesar un pecado, bueno, era un pecado grande igual. Pero Bueno. entonces tuvo como que ese impulso, ese pequeño impulso de hacerlo, pero también era súper difícil porque estaba rodeado de todos los discípulos, ¿no? Que eran todos sus amigos y que habían convivido con él un montón de tiempo y habrá dicho como que después de esto capaz que no me van a ver igual, capaz que miedo también creo que habrá tenido, ¿no? De confesarse. Sí, tuvo que tener mucho miedo. Por eso es que él le devuelve el dinero a los sacerdotes. Claro. Porque sintió podemos decir que casi un arrepentimiento, casi. Pero pues no. Y Jesús no les enseñó nada, no les enseñó ese egoísmo. Más bien desde un principio él intentó arrancar ese ego, ese que tenían en sus corazones. Siempre intentó enseñarles a cuidar de los demás, amar a los demás, a ser amable con los niños. Creo que se le dedica unos versículos enteros a hablar de los niños, pues, ¿no? Les dice que pues vayan a él, porque de ellos es el reino de cielos. Y así varios ejemplos con la mujer samaritana, con los leprosos. O sea, los evangelios están llenos de lecciones de humildad y de cómo podemos nosotros arrancar ese egoísmo que llevamos adentro. ¿Y cómo lo arrancamos? Pues con actos de servicio. Con los actos de servicio nosotros podemos... Pero bueno, Judas parece que no aprendió nada de esto y solamente veía cuántas personas seguían a Jesús. Veía la logística, pues, ¿no? Sí, él veía así como que, a ver, cuántas personas hay aquí, y él llevaba la cuenta, cuántas personas nos donan, y el dinero y tal. Bueno. Pero era una persona un poco no veía más allá. Ajá, entonces Jesús le lava los pies a los discípulos y se los limpia. No solamente es una limpieza externa, sino que también dice que le limpió sus corazones, ¿no? Y aquí cita algo muy importante que dice: el orgullo y el egoísmo crean disección y odio. Pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: vosotros limpios estáis. Ahora había unión de corazón, amor y cariño de los unos a los otros. Y ese fue como la última, como el visto para decir: ustedes ya están medios preparados. Como que ya pueden ir solos a predicar el evangelio. Aquí cita, excepto Judas, dice. Excepto Judas. O sea, todos estaban listos, excepto Judas. Ajá, bueno, y termina diciendo, todos podían recibir las palabras de Cristo, ¿no? Sí, y al final, pues, ya Jesús, pues, muere, resucita, asciende al cielo y les deja a una persona importante también, que también sería amigo, un fiel amigo, un gran acompañante, que es el Espíritu Santo, ¿no? Claro, ¿quieren saber más? Tienen que esperar el próximo la siguiente lección, sí. Y claro, pues, interesantísima esta lección, la verdad, lleno de enseñanzas y de sentimientos y de cómo nosotros, pues, tenemos que amar a las demás personas, no juzgarlas. Si conocen a alguien que parece ser que no tiene remedio y que, pues, se perdió, acuérdense de Pedro. Acuérdense de Pedro y acuérdense de Judas también, que él estuvo sentado al lado de Jesús. Y esa persona también puede estar sentada al lado de Jesús, pero en los caminos correctos. Exactamente. Muy bien. Para finalizar, yo voy a tener oración. ¿Sí? Listo, me parece. Muy bien. Tenemos el rostro. Querido Jesús, te queremos dar gracias porque hemos podido tener este resumen de escuela sabática, Señor. Con tu bendición, esto que nosotros estamos haciendo es una obra tuya, eres tú hablando a través de nosotros, Señor, y eso es algo maravilloso, ya que podemos llegar a un montón de personas, Señor, y a un montón de personas pueden ser tocadas, Señor, por esta palabra. Te agradecemos porque cada día nos das la oportunidad de aprender más, Señor, de ti y de lo que hiciste en esta tierra, Señor, a través de tu Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces, chicos, nos vemos en el próximo resumen. Nos vemos en el próximo resumen. ¡Chao!